Le voy a agradecer a Wilmer Domínguez, al compañero Wilmer Domínguez, youtubero peruano de Inti Noticias, su paciencia y su generosidad. Me estoy enlazando con nuestro colega youtubero peruano para hablar de Pedro Castillo, un hombre de abajo, quien ya es oficialmente proclamado presidente del Perú. La gente de abajo, los pobres, los olvidados, no más. Querido Wilmer Domínguez, gracias por acompañarnos en Sin Censura. Definitivamente me tienes que dar tu opinión como peruano al ver a Pedro Castillo con sombrero en todas las fotografías, con sombrero y orgullosamente de abajo. Wilmer, ¿cómo te va? Ante todo, estimado Vicente, un fuerte abrazo, mi hermano. No tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente, pero agradecidísimo porque me invites a tu programa. Ya nos conectamos una vez allá en México y pues muy felices, estimado Vicente, porque no esperábamos que tan pronto se empezara un gran cambio, una gran transformación en el Perú. Cuando yo empecé este canal, Inti News, el original, miraba a México con muchísima admiración y con cierta envidia sana, y soñaba con que algún día en el Perú iniciase una transformación de este tipo, de esta naturaleza, y lo tenemos ahora. Es impresionante lo que estamos viviendo, Vicente, y un saludo muy cariñoso a toda tu audiencia de Sin Censura Media, Sin Censura TV, y pues a todo tu equipo, Meme Yamel, a Toño y a toda la gente linda que te acompaña. Encantado de estar aquí, estimado Vicente. Gracias, Wilmer. A ver, Pedro Castillo termina con la ilusión de la dinastía fujimorista de regresar al poder. ¿Y qué se espera? ¿Qué esperas tú de este hombre de sombrero, de este profesor de abajo, de este peruano pobre que va a ser, que es presidente ya oficialmente de tu país? ¿Qué esperas? Esperamos mucho, Vicente, pero no solo del profesor, sino del pueblo peruano. Ante todo quiero agradecer a don Ireño Castillo, a doña Mavila Terrones, si me lo permite, Vicente, que son los padres del profesor Pedro Castillo, y a su esposa, doña Lilia Paredes. Un gran abrazo a la familia presidencial, que la verdad que es un orgullo para nosotros al fin tener un presidente nacido del pueblo. Tenemos una gran esperanza, Vicente, porque hasta el momento el profesor Pedro Castillo se ha mantenido firme en su defensa de recuperar la soberanía nacional, firme en su defensa de velar por los pobres, tal como lo dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres, y esa es la razón fundamental por la cual todo el pueblo peruano, yo diría en un 60%, no el 50% que dicen las elecciones o el 51% del resultado final, yo creo que un 65% de la población le ha votado al profesor Castillo. Realmente hay una gran esperanza para que ya los poderosos, los oligarcas, los que se han acostumbrado a dominar y a controlar el país, que nos metieron de lleno en el modelo neoliberal con ese cambio de la constitución ilegítimo que realizó el papá de la señora Keiko Fujimori justamente el año 93, que cambió la constitución para volverla dócil al modelo neoliberal saqueador. Ha prometido en campaña que vamos a cambiar esa constitución, ha prometido, por ejemplo, que la sanidad y la educación sean derechos constitucionalmente blindados, y tenemos una gran esperanza. Esperamos mucho del profesor y estamos seguros que es una tarea ardua, porque desafortunadamente no tiene, por ejemplo, las ventajas que sí tiene el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es tener el Congreso a su favor. En el caso del profesor Pedro Castillo, tiene un Congreso que la mitad prácticamente está en contra, y depende cómo se alíe la oposición, quizás incluso sean mayoría en contra del profesor Pedro Castillo. Hay una gran tarea que hacer, y luchando contra alarmas y voces que animan a golpes incluso. Todo eso se ha tenido que vencer, y con una prensa realmente absolutamente deplorable, Vicente, que se ha volcado a difamar, a denigrar, a burlarse. Ha sido espantoso lo que hemos visto en el Perú, pero el pueblo se impuso, Vicente, y estamos muy felices, muy contentos. Oye, Wilmer, ¿tú adviertes algún movimiento youtubero tipo México? Porque hay que decirlo, en algún momento Ricardo Belmont me decía, es que ustedes tienen en México algo que no hemos podido replicar en otros países, un movimiento youtubero que le hace frente a las fake news, a la infodemia que se promueve desde los medios tradicionales, de los medios oligárquicos. Estaba al pendiente de las noticias de Perú y fueron
brutales con Pedro Castillo. ¿Tú adviertes que va a generar algún cambio también desde las redes sociales por esa narrativa golpeadora contra el hoy presidente de tu país y que de alguna manera se activen más Wilmers, más Ricardos, más personajes desde las redes sociales para hacer lo que de alguna manera se ha hecho en México? Definitivamente ya empezó esa eclosión de nuevos youtubers, estimado Vicente, es así, es un hecho. Podemos decir hoy día, fíjate, cuando empezó la campaña hace 3 meses, habían, no sé, unos 15 youtubers por ahí haciendo sus canales, sus pininos, y actualmente en 2 meses han nacido por lo menos 15 más. Yo diría que haya 30 por lo menos youtubers haciendo sus pininos, algunos muy profesionales, algunos que vienen del sector periodista, que son muy profesionales con lo que hacen, otros que se lanzan de manera muy incipiente, pero definitivamente han sido las redes y han sido fundamentales las redes para el triunfo del profesor Castillo. Solamente decirte que la prensa en ningún momento cubrió las grandes manifestaciones, las grandes movilizaciones que hacía el profesor Pedro Castillo, plazas llenas a rebosar. En Puno hubo una última meeting que nunca jamás se había llenado ese lugar, hasta el cerro estaba lleno, la montaña que está al lado, y jamás lo pasaron eso por la televisión, y solamente han sido los youtuberos, las redes sociales, las que hemos cubierto la noticia, la que seguimos cubriendo la noticia, y la verdad, Vicente, tenemos mucha esperanza en que ese ejemplo que ha venido de México con el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador, con su famosa mañanera, que la empezó ya desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y ahora se ha consolidado como un referente a nivel mundial con sus mañaneras ahí en el Palacio de Gobierno, que también ojalá el profesor Pedro Castillo vea la necesidad de hacer sus mañaneras para que todos los demás youtuberos, las redes sociales, podamos amplificar y podamos contrarrestar el ataque brutal que va a seguir de la prensa peruana, Vicente. O sea que también en Perú hay chayoteros, o sea que en Perú también hay de esos mercenarios, sicarios de la información. Así es, Vicente, allá le llamamos mermeleros y la verdad que son pero de baja estofa. Hay algunos intelectuales orgánicos que le llaman ustedes, ¿no? Ver a personajes como Vargas Llosa o como otro tipo de personajes así directamente asusando un golpe de Estado, no reconociendo, la candidata salió a decir que sí, que reconocía porque la ley le obligaba, pero que ella seguía pensando que había ido fraude, o sea, una cosa absurda completamente, pero así están las cosas, Vicente, es el reto que tenemos, pero... Oye, Wilmer, sí, adelante. Que Vargas Llosa ya no es Vargas Llosa, que ahora es Vargas Llora. Ha tenido que irse a llorar al río, hermano, porque la verdad que el pueblo le ha dado una gran lección. Están proponiendo quitarle el título doctor honoris causa que le dio la Universidad Mayor de San Marcos. Están proponiendo declararlo personaje no grato en la ciudad donde nació Arequipa. Yo creo que se le viene la noche a ese señor porque realmente no supo estar del lado correcto de la historia. Oye, Wilmer, ¿con qué te despides? ¿Con qué reflexión? Y yo agradecidísimo, comprometidísimo con también seguir dando difusión a lo que pasa en tu país, porque creo que es histórico lo que se vive en Perú. ¿Con qué reflexión te despides en esta ocasión en Sin Censura? Te agradezco, Vicente, ante todo que me hayas permitido dirigirme a tu público. Un abrazo muy fraterno a todo México, lo quiero muchísimo. Aprendí a ser youtuber con ustedes, lo sigo haciendo, lo sigo a todos ustedes. No quiero despedirme sin reconocer el trabajo de Pigmelio Ibarra, un gran hombre extraordinario. También Daniel Marmolejo y por supuesto a Jesús Lemus, que acaba de estar en tu programa, y a ti, Vicente. Yo me despido con algo muy simple, Vicente. Tenemos que analizar por qué en Bolivia se dio el golpe de Estado. ¿Qué no hizo el presidente de Bolivia? ¿Qué pasó en Ecuador? Que perdimos Ecuador, los gobiernos. ¿Qué estamos fallando ahorita nosotros, tanto en México como en Perú? Vamos a empezar para evitar que ocurra eso en el futuro. Y yo creo que aquí la clave es, Vicente, ser conscientes de que tenemos que interrelacionarnos en red todos los países. Porque cuando un país se queda aislado, solamente transmitiendo las noticias de su propio país, como es lógico, es el impulso natural, pero tenemos que empezar a abrirnos para reaccionar en red todas nuestras naciones ante ataques que van a ser fulminantes. Y eso es lo que yo diría, ¿no? De que miremos a la patria grande, ya nuestros países no están solos, la globalización ha venido a imponerse y tratemos de, desde los medios de comunicación alternativos, crear más colaboraciones, más intercambios, para evitar en el futuro este tipo de actos, estimado Vicente. Y gracias por concederme un espacio y muchas bendiciones, felicidades para ustedes, para México, con ese grandísimo presidente que es ejemplar realmente, Andrés Manuel López Obrador.
Wilmer Domínguez, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que también vaya y te respalde en redes sociales? Pues encantado, claro que sí, hemos renacido con Inti News, vuelve otra vez Inti News a estar en el aire, que es el canal original con el que empezamos, así que visiten por favor nuestro canal, que salen noticias de México, retomamos las enseñanzas de Andrés Manuel López Obrador, nos parecen sumamente importante lo que está pasando ahí en México, es un ejemplo realmente lo que hacen ustedes allí y queremos que en toda América se repliquen esa forma tan democrática, tan humana que tiene de gobernar Andrés Manuel López Obrador y tan firme a la vez de combatir la corrupción. Así que bienvenidos sean todos, Inti News en YouTube y Inti Noticias para temas de Perú. Gracias Vicente, un fuerte abrazo a ti y a tu equipo. Gracias Wilmer Domínguez, te mando un abrazo y felicidades al pueblo peruano, estamos al pendiente.